sucedido. Mientras me confesaba su traición, sentí como si estuviera viendo desde lejos a un desconocido sentado en una cama. Lo que sí sabía yo era que la vida nunca más sería igual. Yo jamás volvería a ser la misma. El miedo y el dolor me envolvieron. Me costaba respirar. Una tragedia había sucedido. Y me había sucedido a mí. Le pregunté a Darío si él quería el divorcio. Darío quería ver si podíamos sanarnos y yo estaba dispuesto a intentarlo. ¿Sanar? Ni siquiera estaba segura de si podía sobrevivir. Había vivido completamente engañada. Darío había estado teniendo durante los últimos años un romance y yo nunca lo había sospechado. No tenía idea de que nuestro matrimonio fuera vulnerable. Darío no era bueno para mentir. Siempre pensé que lo sabría si lo hacía. Mis amigos pensaban que él era maravilloso. Lavaba los platos y la ropa. Cambiaba los pañales, éramos amigos, podíamos hablar de cualquier cosa. Por supuesto, habiendo tenido nuestros malos momentos en 2 décadas de matrimonio, pero nada que no pudiéramos superar. ¿Acaso había sido tan mala esposa? Sentí indicios de rabia, tuve náuseas. Pasé el resto de esa noche llorando, sintiendo que el dolor penetraba cada centímetro de mi ser. Me sentí más sola que nunca. A partir de esa noche hubo un nuevo calendario en mi vida. Antes y durante y después de su infidelidad, mientras que la carga de Darío empezaba a aliviarse por su confesión, la mía estaba comenzando a derrotarme bajo su peso aplastante. Sabía que aunque en un futuro pudiéramos intentar volver a empezar, ya nunca más sería igual. Y quisiera que podamos, Noé, si tenés ahí Malaquías, pudiéramos comenzar después con esta lectura, ¿no? De la palabra. Malaquías 2, 11 al 14, ¿no? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hijas de Dios, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hijas de dioses extraños. Jehová cortará de la tierra, de las tiendas de Jacob, al hombre que insiere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Amados oyentes, es que el adulterio es la cosa más terrible que le puede acontecer a un matrimonio, ya que los dos, como nos dice la palabra, son uno. Ambos salen heridos. Esto es como el sexto mandamiento era... No matarás. No matarás, ¿no? Es como matarte personalmente, ¿no? Qué tremendo. Por eso es tan urgente y apremiante advertir. Si no estás casado y pensás formar una familia, de no apurarse, no tener decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque una vez casados, sabemos todas, chicas, que es para siempre, ¿no? Hay tantos que se apresuran a casarse y pareciera que es tan ilusorio todo, pero después vienen las consecuencias y nos casamos fuera de la voluntad del Señor, ¿no? Y los que están casados deben ser fieles hasta la muerte. Vamos a ver un poco Oseas, chicas, 2:13. Oseas 2:13. Mientras que estamos compartiendo
no cometerás adulterio. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de zarcillo y de sus joyales, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. No cometerás adulterio. El adulterio es como matar, porque se rompe el corazón del otro. Como estábamos mostrando, ¿no? Ahí la imagen del corazón roto. Corazón roto. Del corazón roto. Bueno, no cometerás, ¿querés mostrarlo ahí, enfocarlo ahí? Y es muy claro lo que estamos hablando. Ahí se ve perfecto. ¿No? Ahí no da el ok, Cris. Ahí. Sí, ya veo. Bueno, está. No cometerás. El vocablo hebreo es kajatá, errar, que quiere decir errar, pecar, condenarse, dañar, defraudar, pervertirse. Adulterio, naf, es también apostatar, ¿no? Apostatar. Espiritualmente hablando, el adulterio de cara a Dios mismo equivale a la idolatría, ya que el esposo de nuestras almas es Dios. Por lo tanto, si tenemos dioses ajenos u otros mediadores en lugar de Jesucristo, estamos adulterando. Vamos a Mateo 5, 27. 27, 28 y 29. Mateo 5, 28. Sí, 5, 28, 27 al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y echa de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Asimismo, y no menos importante, podríamos decir, no adulterarás la palabra de Dios, como hacen las religiones y sectas que quieren dominar a los hombres, ya que cambian el significado y los textos a su antojo para confundir y dirigir la interpretación a su beneficio. El séptimo mandamiento para salvaguardar el vínculo el vínculo matrimonial. El propósito de Dios fue que el matrimonio y la relación sexual en ese orden existieran como grandes beneficios para la humanidad. No cometerás adulterio, Éxodo 20:14. El hombre y la mujer se necesitan mutuamente. Fueron hechos para estar juntos. El matrimonio y la unión es la unión natural entre el hombre y la mujer. Fue ordenado por Dios cuando los creó. Sus leyes, entre ellas, el séptimo mandamiento, protegen la relación matrimonial, base del núcleo familiar, el cual a su vez es el fundamento y el elemento más importante de la sociedad humana. Vamos a ver Génesis 2:24. Dios les dijo a nuestros primeros padres. Luego dijo Dios, produzca la tierra. No, 2:24. 2:24, exactamente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La instrucción de Dios estableció claramente lo que las generaciones futuras debieran aprender con respecto al matrimonio
y las relaciones sexuales. Cuando los hijos llegan a la edad suficiente para asumir la responsabilidad de una familia, encuentran a alguien del mismo sexo opuesto a quien aman y honran, y es natural y apropiado que se casen y formen su propia familia aparte de sus padres. Solo entonces deben ser una sola carne, uniéndose físicamente en la relación sexual. Jesús claramente dijo, vamos buscando Mateo 19, 3. Jesús claramente dijo que desde el principio el propósito de Dios fue que el matrimonio fuera una relación monógama y permanente. Vamos con Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El propósito de Dios fue que el matrimonio y la relación sexual, en ese orden, existieran como grandes bendiciones para la humanidad. Su potencial para el bien es tremendo, pero los mismos deseos que unen al hombre y a la mujer en una relación natural y amorosa, la cual es una bendición divina, representan riesgos, a menos que los deseos naturales que nos atraen hacia alguien del sexo opuesto sean controlados y dirigidos exclusivamente hacia una relación matrimonial amorosa. La tentación de caer en la inmoralidad sexual puede vencernos. El séptimo mandamiento que nos dice no cometerás adulterio se dirige específicamente contra esta debilidad. El adulterio es la violación del pacto matrimonial por una relación sexual voluntaria con otra persona que no sea el cónyuge de uno, debido a que la ley de Dios autoriza la relación sexual solo dentro del matrimonio. El mandamiento contra el adulterio abarca, en principio, cualquier acto de inmoralidad sexual fuera del matrimonio fuera del matrimonio no debe haber ninguna forma de relación sexual. Este es el mensaje del séptimo mandamiento. En casi todo el mundo, la inmoralidad sexual ya no se ve como un mal social significativo. No obstante, Dios categóricamente la condena en cualquier forma. Apocalipsis 21:18. Corintios 6:9. Apocalipsis 21, 18. Sí, 8. 8. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos ahora con 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Necesitamos una guía en materia sexual. Dios nos dio el 7º mandamiento para definir claramente y guiar la relación sexual para que produzca felicidad y estabilidad permanente. Esta es una necesidad apremiante en la época actual. Y vamos a ir a un pequeño tema musical, si por ahí hay. Cristina, por favor. Un país se construye. Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí. Pronto nosotros seremos tú y yo en un solo pensamiento y en un solo corazón. Hoy ante Dios nos hemos de unir y así pedirle que nos bendiga, que sea parte de nuestro vivir. Antes de ti no hubo que fuera tan grande para mí. Quiero alabar a mi Redentor, te agradezco eternamente, yo te amo, Señor. Sé que tu amor ha de brillar siempre, por siempre, en nuestro hogar. Amor mío, hay un nuevo amanecer. Jesucristo es con nosotros, parte de este nuevo ser. Amor mío, de la mano tómame, construyamos desde ahora nuestra vida junto a Él. Antes de ti no hubo tu amor que fuera tan grande para mí. Oh, quiero alabar a mi Redentor, te agradezco eternamente, yo te amo, mi Señor. Sé que tu amor ha de brillar siempre, por siempre, siempre, por siempre, siempre, por siempre, en nuestro hogar.
Bueno, aquí estamos en Radio GES, todavía estamos aquí, estamos intentando compartir la palabra con todos ustedes. Tengan un poco de paciencia porque por ahí no se escucha tan bien, sabemos, ¿no? Y bueno, traten de captar porque realmente es un tema muy interesante y que muy poco se habla, ¿verdad? Porque ¿por qué el Señor nos dejó allí en Éxodo? No cometerás adulterio. Así que bueno, ahora Noemí nos va a traer una pequeña lectura ahí de alusivo al tema. Bueno, Malaquías. Malaquías era... Sí, 2:14. Es impresionante lo que el Señor nos dice, ¿no? Ahí en esa palabra. Sí, Malaquías 2:14. Dice así: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno? O sea, ¿no los hizo los dos uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Y por qué uno? Porque ¿por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Creo que esto nosotros lo vemos casi hoy que se separan hombres grandes y hoy tienen a mujeres jóvenes. Hoy lo vemos muy... cuanto más en este tiempo que el Señor le hablaba al pueblo de Israel que ellos estaban haciendo lo que los otros hacían, o sea, los del mundo, los paganos hacían lo mismo. El 16 dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Los líderes religiosos, o sea, de ese tiempo, los líderes espirituales de Israel cometieron un pecado ignominioso, que significa un vergonzoso, ¿no? Era una deshonra. Ellos exponían, cuando pecaba alguien, lo exponía adelante de todo para que todo lo vean, que era una persona que recibe públicamente, o sea, lo que hizo. Qué terrible que es que se exponga, ¿no?, la vergüenza. Y ellos dijeron, y ellos también hicieron que el pueblo hagan lo mismo. También quebrantaron los requisitos de la ley de Dios al profanar la institución del sacerdocio levítico, porque decidieron ellos casarse con mujeres extranjeras y divorciarse de la esposa de su juventud, cuando Dios dijo que no se divorcien y que no dejen la esposa de su juventud. Qué tremendo, ¿no? Y Dios le está reclamando a los líderes del pueblo, ¿no? Porque sí, también nosotros somos enseñados por los líderes, por los que nos presiden, ¿no? En los púlpitos. Y qué terrible que aquellos tengan que estar haciendo eso y dando ese terrible ejemplo al pueblo, ¿no? Y haciendo pecar al pueblo. Haciendo pecar al pueblo. Sí.
Estos temas a veces no se tocan mucho porque a veces aún el mismo quizás ministro está en pecado. A nosotros nos ha sucedido de escuchar muy cercano estos testimonios y son tan terribles, porque no solo a la persona físicamente se daña a la esposa, a los hijos y aún toda una congregación. Claro que sí, se mata espiritualmente, primeramente uno mismo, y luego tu esposa, tus hijos, y luego también a los que te ven. ¿Cómo quedan? ¿No? ¿Qué testimonio? ¿Cómo representamos al Señor? ¿No? Principalmente al Señor mismo lo hacemos que hablen mal de Él, porque a veces ahí va el Hijo de Dios, ahí ese es el Hijo de Dios, blasfeman contra el Señor a veces por causa nuestra. Así que hoy el Señor no está hablando. Exactamente, por eso hay a cuidar el corazón, ¿no? Y creo que por ahí Romy en un minutito también va a estar preparando y va. Bueno, de paso voy a mandar saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando allí del otro lado, ¿eh? Bueno, nos ha mandado mensaje nuestra hermana Meli, dice que nos está escuchando y nos manda muchos besos. Y dice que es un lindo tema y un tema profundo. Y bueno, vaya si lo sabemos, ¿no? Sí, es muy difícil. Es un tema difícil para nosotros que tenemos que prepararlo y poder comunicarlo a los oyentes y también para el que escucha. La verdad que es un tema bastante difícil, complicado. Claro que sí, escucharlo y saberlo trae más responsabilidad, ¿no? Sí. Porque ya no somos ignorantes, sino que ya somos conocedores de cuál es la buena voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor. Y realmente me estremecía, ¿no? Cuando leía ese versículo de Malaquías, ya hace tiempo que lo veníamos compartiendo, ahí veníamos viendo cómo el Señor estaba tan dolido, y estaba tan enojado con el pueblo de Israel. Sí, que el Señor reclamaba. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Claro. Dice, si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es que ellos venían, ¿no? Claro, ellos venían queriendo traer sus ofrendas, pero ocultando su pecado, ¿no? Y sabemos que el Señor saca todo a luz, ¿no? Y estas mujeres también dolidas por lo que los maridos hacían, que ellas sabían, ¿no? Eran como mujeres que lloraban en silencio. Exactamente. No es tan triste eso, bueno, ¿no? Cuando una mujer está amargada se le nota en la cara, ¿no? Sí, la sí, amargura que puede llegar a tener una mujer. Y en aquel tiempo dice que cubrían el altar de llanto, ¿no? Venían y lloraban. Y el Señor estaba tan enojado, tan indignado, porque conocían la ley. No eran inocentes, no eran ignorantes. Entonces el Señor tuvo misericordia y le mandó a su profeta para decirle esto que está en Malaquías. Y hoy también el Señor nos advierte a todos. Y a aquellos que quizás puede haber gente que está a punto de caer, que se está dejando seducir, ¿no? Por el pecado, y que está allí atesorando en su corazón. No olvidemos que el Señor ya dijo que con solo mirarlo ya estábamos pecando, ¿no? Adulterando nuestro corazón. Ya el Señor va más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros podemos decir, aquella persona cayó en pecado, por ahí decimos, cayó en pecado de adulterio. Y vemos a toda su familia destrozada, deshecha, y a veces decimos, a mí nunca me pasaría. Pero no, el Señor dice en su palabra que el que cree estar firme, que también mire que no caiga. Realmente todos estamos expuestos. Sí. Y como hijos del Señor debemos escondernos, como dice el Salmo 91, bajo su ala, ¿no? Ahí estar guardados en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque no, dice la palabra del Señor que allí estamos seguros, que allí estamos guardados. Entonces, terrible lo que el Señor le decía al pueblo de Israel. Pero decimos terrible lo que le dice al pueblo de Israel, pero hoy también le dice a todo su pueblo, no solamente a un grupo, a nosotras, sino que a todo aquel que el Señor
tomó por hijo aquel que el Señor va a castigar. Aquel que el Señor... Y más Mari, como en la sociedad que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde está todo como muy a flor de piel. Estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Espeluznante. Es impresionante. Las mujeres que están continuamente seduciendo, es como que todo el tiempo quieren hacer caer, ¿no? al hombre. Porque yo, mientras también preparaba el tema, veía de que para la sociedad es más común que el hombre es el que adultere. Exactamente. No, y la Sí, mujer no. sí. Pero vemos que hoy no. Hoy es como que se dio vuelta todo, ¿no? La mujer está totalmente osada en todo sentido, ¿no? Quizás es una mujer casada, pero tampoco se guarda, ¿no? No se cuida de ciertas cosas, ni de su manera de vestir, ni de su manera de hablar, ni cómo lo hace quedar, si lo hace quedar bien o mal a su marido. No como la mujer virtuosa, ¿no? Cuando dice que su esposo sale y decía, está confiado en ella, ¿no? O sea, que no tienen nada que decir de su mujer, porque la verdad que es una mujer ejemplar. Y yo quería leer este pedacito, Mari, donde dice, casi todo el mundo reconoce las ventajas que tiene la fidelidad en el matrimonio, pero el adulterio sigue destrozando familias, ¿no? Y eso lo vemos, pero sabemos que, como decías recién, no solamente trae el daño en la persona que lo comete, sino todos los daños colaterales que en la mujer, en los hijos, y después también desencadena cuando esos hijos después forman también su matrimonio, también, Mari, porque son maldiciones también, que si el Señor no viene a sanar eso se sigue por generación y tras generación, ¿no? Entonces vemos que no es algo que se termina ahí nomás, es algo que sigue destruyendo, ¿no? En algunas culturas se ve hasta normal que los casados, en particular los hombres, tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, y muchos piensan que el matrimonio no tiene por qué ser para toda la vida. Algunos dicen así, bueno, hoy por hoy ni siquiera se casan. Hoy por hoy dicen, bueno, probamos 3 meses, vemos cómo va la cosa y bueno, y vemos. Si no va, cada uno por Claro, cada uno por su lado y así no van cambiando de pareja, ¿no? No hay compromiso. No hay compromiso. Y sabemos que eso igualmente, fuera de matrimonio, es fornicación. O sea que igualmente estás cometiendo pecado. Exactamente, sí. Pero bueno, siempre el hombre trata de dibujarlo, no trata de acomodarse, pero para el Señor es de una sola manera. En la Biblia la palabra adulterio por lo general se refiere a cuando un hombre y una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. El adulterio es algo repugnante para Dios. De hecho, en la ley que le dio a Israel, el adulterio se castigaba con la muerte, ¿no? Y bueno, y como vinimos tocando en el mandamiento número 6 el martes pasado, sabemos que también está la muerte espiritual, ¿no? Y sabemos de que la persona que comete el adulterio también se va muriendo espiritualmente, porque en su vida no está Dios. Entonces esa persona cómo puede estar viva, ¿no? Va muriendo espiritualmente, y también esa mujer lastimada por lo que su esposo ha hecho, también se muere espiritualmente, ¿no? Tienen como una agonía, Sí. ¿no? Van muriendo de a poquito. Entonces vemos que... Si no acude a Dios. ¿no? Exactamente. Si ambos no acuden a Dios. El único que puede sanar. La agonía es terrible. Es terrible la agonía, ¿no? Y solo Él puede sanar y puede restaurar los matrimonios. Claro. Bueno, después vamos a... Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor, porque después, bueno, más adelante seguramente vamos a tocar si realmente el adulterio es un pecado imperdonable, es una pregunta, ¿es un pecado imperdonable? Después vamos a ir tocando más adelante el tema. Sí, verdad. Bueno, con respecto al matrimonio, Dios nos dice, disfruta de la vida con la mujer, con la esposa que amas, todos los días de tu vida. Fugaz que te son dados debajo del sol, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés 9:9. La Reina Valera dice, vive feliz a la mujer que amas, con la mujer que amas. Todos los insignificantes días de la vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa
por tu esfuerzo terrenal. No sé cuándo vas a ir a la pausa, como estamos con el tiempo así. Hoy tenemos 3 horas. ¿no? Sigan, dijo Cris. Seguimos Hoy entonces. invitado hoy. Hoy hay recompensa para nosotras, ¿no? Así que bueno. Justo hoy con este tema tan difícil tenemos día libre. digamos. Bueno, no, buscame por favor Sí. Proverbio o Norma, no, Proverbio 5:20. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Todo esto tenemos que tratarlo a la luz de la palabra, porque en la palabra del Señor tenemos la respuesta a todo nuestro interrogante, a toda nuestra necesidad que nos puede llegar a tocar vivir. Si nos cuidamos, no. Si Ujú. andamos en obediencia al Señor, no. Pero si al mismo David le pasó, ¿no, Norma? Así Sí. que ahora vamos a estar mirando un poco ahí ese pedazo que preparamos ahí sobre la vida de David. Pero primero vamos a leer Proverbios 5:20 al 22. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas? El 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ahí está. Primero vamos a compartir ahí con Norma Sí. y después vamos a buscar Proverbios 6:27 al 29. La historia de David y Betsabé, que creo que todos lo conocemos, que dice, segunda de Samuel 11:2, dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Esto habla de que cómo el pecado habita, uno deja que habite primeramente en la mente, ¿no? Porque como David fue contaminado sin hacer nada en su tejado, o sea, estaba caminando. Y hoy Estaba viendo, ¿no? Estaba Primero Pero con siempre sus tenemos que ojos. tener en cuenta que el enemigo anda al acecho, ¿no? Exactamente. Buscando a quién devorar. El tiempo libre. el tiempo Sí. libre. Hoy hablábamos El ocio. acá con mi hermana Noé, y hablábamos que a veces tenemos mucho tiempo libre y en lugar de dedicarla a la palabra, estamos viendo novelas y eso trae muchas consecuencias, porque en lugar de dedicar ese tiempo que es del Señor, encima que las mujeres tenemos muchas cosas que hacer en la casa y le dedicamos a ver cosas horribles, porque lo que pasa hoy ya no son nada decentes, vemos desnudo, vemos tantas cosas, y esa inmundicia entra en nuestra mente, y después empezamos a pensar cosas que no agradan al Señor, y es lo que, como David estaba mirando, y ¿qué hizo? Primero entró eso por sus ojos, después lo meditó, supongo, y salió. Porque es todo un trabajo. Es todo un trabajo. Con Norma. Es todo un trabajo. Sí. El pensar mal es un trabajo. O sea, Claro te que tomas sí. el tiempo de pensar, de analizarlo, de planearlo, hasta llevar a cabo lo que estás. O sea, es un trabajo. No es tan fácil. Y ahí es cuando tenemos la oportunidad de desechar, decir no. Ir a La los palabra pies del del Señor cuando vienen esos malos pensamientos, porque a todos nos vienen. Ujú. Es como siempre nuestro pastor nos enseña, la primera mirada no podemos evitar. Por ejemplo, al hombre, ve una chica cuando viene el verano sobre todo, que andan prácticamente, ya sabemos todo cómo Desnudas. andan vestidas. No se puede evitar la primera mirada, pero la segunda sí. O sea, hay cosas que podemos evitarlas, y siempre yendo a los pies del Señor para evitar esas cosas. Ahí Bueno. tenías que para compartirlo de... Sí, sí.
de David. Dice, como David fue caminando sin hacer nada en su tejado, vio una mujer llamada Besabé bañándose, que era lo que leía, en vez de girar inmediatamente y huyendo de ahí, de su inmoralidad sexual, y buscar el rostro del Señor, que era lo que decíamos recién, él se quedó y dejó que el pecado se apoderara de su corazón. Una vez que el pecado entró en su corazón, él actuó en consecuencia. Pecó con Besabé y ella quedó embarazada. Si permitimos que el pecado permanece en nuestro pensamiento, es inevitable que echen raíces. O sea, una vez que lo dejamos, hace lo que quiere en nuestra mente. Sí. Damos lugar al diablo. Bueno, vamos a ver Proverbios 6, 27 al 29. 6:27 dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a una mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Wow, ¿no? Nosotros varias a través de la historia, ya con Adán y Eva, el hombre siempre está queriendo lo prohibido. Siempre quiere lo prohibido, ¿no? Siempre quiere eso que no puede tener, ¿no? Y lo mismo pasó con, el Señor le dijo, no comas de ese árbol. ¿Qué hizo? Bueno, lo mismo pasa con el hombre, ¿no? El hombre también, parece, no sé, le seduce las mujeres casadas, no, pudiendo tener la propia, ¿no? Y las mujeres también, exactamente, ¿no? Pero es un problema, es terrible. O sea, hoy estamos hablando de un tema que va directamente al corazón. Sí. Al corazón, porque uno hoy no se fija el físico mucho, si es lindo, si es feo, si te conviene o no. El problema está en el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Sería la pregunta. ¿Cómo está de qué estás lleno? O sea, te controla. El Señor decía, del corazón, de la abundancia del corazón, salen los deseos malos. De ahí sale todo. O sea, el problema está en nuestro corazón. Ahí dice, salen los hurtos, los adulterios, los robos, las blasfemias. O sea, no es la culpa de nadie. A veces, Sí. no, pero ella me buscó. No, No, pero él me no. buscó. No, pero la situación, justo estoy viviendo en mi matrimonio una situación de caos que puede ser también entretejida y va justo con esto. Y decir, no, pero es un problema en el corazón. Por eso la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque Él nos hace ver el blanco. Exactamente. El perfecto Él. O sea, pecar significa errar el blanco y nosotros hoy tenemos una conciencia de saber qué en realidad quiere el Señor. Porque antes andábamos así, no sabíamos nuestra izquierda, nuestra derecha, cuál era lo bueno, cuál era lo malo, pero hoy la palabra del Señor, gracias al Señor que nos instruye y podemos saber, tenemos cabida, o sea, sabemos lo que hacemos. Pero iban tiempos que hacíamos cosas que no sabíamos. Pero hoy por medio de la palabra, y le damos gracias al Señor Jesucristo, que por medio de Él nosotros podemos comprender y entender todas las cosas. Es triste, lamentable, ¿no? Todo esto, pero el Señor quiere sanarnos. Amén. El Señor quiere que podamos acudir a Él en busca de ayuda, ¿no? Y Proverbios 6:33 dice, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás, ¿no? Como siempre decimos que cuando nos lastimamos, al momento nos duele, después lleva un tiempo para sanarnos, pero siempre las cicatrices quedan, ¿no? Así que el Señor no quiere que siquiera nos quede ninguna cicatriz de nada. El Señor quiere que estemos atentos a su voz, atentos a su palabra, y gracias al Señor por su palabra. Amén. Porque ella nos pone en vereda, ¿no? Nos afirma como cristianos, nos corrige, dice, nos exhorta. Ella es la que nos enriquece nuestra vida espiritual. De otra manera, siempre vamos a ser pobres espirituales, si no venimos en busca del Señor a través de su palabra. ¿Son acaso estas advertencias solo palabras sin sentido?
expresiones poéticas de tiempos más puritanos, no pensemos así, más bien reconozcamos los horribles estragos que en todo el mundo han causado las relaciones fuera del matrimonio, las consecuencias de este pecado, el daño que social y personalmente ha causado la inmoralidad sexual, ha sido y es tremendamente grave, que no se puede cuantificar lo que ha costado en angustia, en sufrimiento, en dolor. Si nunca hemos sentido angustia, y espero que siempre podamos estar atentos para no sentir, para no caer en este pecado que es terrible, que desgarra. No sé si alguna de ustedes tuvieron la oportunidad de ver por internet, por ahí ahora se ve todo, ¿no? Cómo se hace un aborto terrible, y así es el pecado de cometer adulterio. No trae severas consecuencias, no es gratis, no es que voy y peco y bueno, Dios me perdona, mi esposa me tiene que entender o mi esposo me tiene que entender, no es así. El Señor quiere venir a evitarnos todo este dolor, todo este sufrimiento, la angustia, la amargura que causa. Si nunca hemos conocido amargura, y si andamos en desobediencia y permitimos caer en este pecado, seguramente es terrible. Gracias al Señor que Él nos guarda, que Él nos protege con este mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio. O es porque al Señor se le antojó, nos va a decir, no cometerás adulterio. No, porque el Señor sabe lo doloroso que va a ser para nosotros, y quizás destructivo, y quizás algún miembro de nuestra familia vamos a matar espiritualmente, como decía Ronnie, ¿no? Y que el adulterio mata, es como, ahí van muy pegaditos estos mandamientos, ¿no? Así que existen dos perspectivas que sobresalen. Muchos reclaman su derecho de hacer lo que a ellos les plazca, ¿no? Nadie va a decir lo que tengo que hacer, a veces te dicen, mi vida es personal, vos no tenés derecho a juzgarme, y te sacan a relucir el pasaje, no juzguéis para no ser O juzgados. si no dicen, ¿y quién puso las reglas? Claro. El Señor dice, yo, Jehová, dice muchísimas partes. O sea, uno como Sí. hijo de Dios sabe que Sí. nuestra regla y nuestra ley es la palabra del Señor. Así que no hay excusa, con el Señor no hay excusa. Claro. Y algunos dicen, no, es mi vida, no te metas en mi vida, es mi vida. Pero realmente nuestra vida le pertenece al Señor, y si realmente no le pertenece al Señor, le está perteneciendo al enemigo, al mismo Satanás, ¿no? Así que es tremendo este pecado. La verdad que es terrible, la destrucción que ocasiona. Me ponía a pensar, Mari, también, de que hay mujeres que toleran en su matrimonio también el adulterio. Hay casos de mujeres que lo toleran para conservar a su esposo. Exactamente. Eso es terrible. Yo, como diciendo, bueno, yo le permito hacer sus cosas, total, él siempre vuelve a casa, dicen. Él vuelve a casa, o sea, como que ella se siente que yo soy la más importante, porque siempre vuelve a mi casa. Pero te estás siendo infiel. Pero no, son cosas que uno no lo puede entender, ¿no? Si no lo vive, no lo puede entender, pero sabemos las consecuencias, porque cuánto hemos conocido matrimonios destruidos, ¿no? Por medio de esto. Matrimonios también restaurados por Exactamente. la misericordia del Señor, pero hay matrimonios que no se han podido restaurar, y cada uno eligió su camino, y luego los hijos pagan la consecuencia, ¿no? Sí. Sí. De no poder ver a los padres con esa bendición, porque los hijos se alegran, ¿no? Cuando ven Sí. a los padres Sí. juntitos, ellos están contentos, o sea, están felices de ver que los padres estén juntos y se amen. Porque ¿no? en realidad ¿Verdad? tiene que ser un modelo a seguir. Exactamente, Claro. modelo a seguir. Los hijos tienen que ver a los padres viendo a ellos en un futuro con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y hoy se perdió ese valor. Hoy los jóvenes no creen en el amor, porque está todo tan fácil. No hay ninguna relación que pueda estar en serio, porque uno hablando con jóvenes dicen, no, estás en el Facebook y ya tenés una cita.
ni siquiera hablar como, hola, ¿qué tal? Ya tenés una cita, no hay alguien que vos puedas hablar, no hay alguien que fuera del Señor. Imagínense, esto también puede llegar a pasar en la iglesia. ¿Sí? Que no confíen en el amor, o sea, no estamos confiando en el Señor, o sea, sabiendo que Él ponemos en Él nuestro futuro, y Él se encargará de todas las cosas. El mundo se guía a su rigen, a su modelo, pero en el Señor sí hay esperanza. El Señor tiene una esposa idónea, un esposo que ama la sabiduría. Por eso acá dice en Proverbio 29, 3 dice, el hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre, o sea, nuestro Dios, mas el que frecuenta ramera, perderá los bienes. Es tremendo, o sea, Tremendo, y a sí. veces hablamos de perlas. Los bienes son esto que tenemos nosotros, la palabra del Señor, las perlas preciosas, pero el que deshonra esta palabra preciosa, andará así, dice que perderá todo, porque Es cuando que sí, uno se pierde pierde todo. todo. Se pierde todo. Y No va, hay paz, por más que se los vea juntos, pero siempre Se el perdió pecado, algo. eso se perdió la confianza. Sí. Bueno, de hecho, Mari, uno ve que, mira, tanto, bueno, hay noticiero, lo que vemos todos los días, la verdad que es un desastre, ¿no? Ahora esta chica que se pegó un tiro en el colegio. Bueno, yo esta mañana estaba viendo, bueno, que falleció la chica, falleció, y bueno, y un poquito estudiando su vida también, era una nena de padres separados, ¿no? Donde se ve que estaban divorciados, y eso son consecuencias de esos chicos que no están siendo contenidos por los padres. Porque si los padres están juntos, uno trata de buscar una solución o algo, ¿no? Lo que le está pasando a tu hijo, pero al haber padres separados, cada uno con su vida, quizá ya con otras parejas los dos, entonces como que se ocupan de su pareja, pero dejan de ocuparse de los hijos y los dejan desprotegidos. Y pasan estas cosas como pasó con esta nena, no sé cuántos años tenía. La verdad que terrible lo que está pasando. Pero ¿cuántas veces los padres están juntos? Pero no hay amor, solo hay reproches, solo hay peleas, solo hay gritos. Y eso también es horrible porque repercute mucho en los hijos. Y ellos después no saben cómo seguir con su vida porque nunca supieron lo que es el amor de verlos a sus padres bien. Y entonces ellos lo único que aprenden es eso, los gritos, los maltratos o que se tiran cosas. Porque no es solo el estar separado, el estar también junto y sin Dios es terrible, es terrible. Dice Proverbios 6:32, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Cris, cuando tengas que hacer la pausa allá del otro lado, avisanos. No, seguimos no de largo, quiere dijo pausa. Mari. Ya dijo que seguimos de largo. Hoy no nos da descanso. La primera consecuencia del adulterio es el daño que hace a nuestra mente y carácter. Igualmente perjudicial es la degradación personal que proviene de la inmoralidad sexual. Puede negarse, pero no puede evitarse. A los cristianos en la libertina ciudad de Corinto, el apóstol Pablo les ordenó en 1 de Corintios 6:18. Miren lo interesante de cómo hay una orden, y no solamente para los de Corinto, ¿no? Sino para todo aquel hijo del Señor. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo nos recomienda huir, nos ordena, es una orden que el Señor nos da, o huir. Y después vamos a buscar, chicas, de Hechos 10:34. Estas advertencias se aplican tanto a los hombres, por ahí decimos hombre, pero a los hombres como también a las mujeres, ya que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pensemos en las desastrosas consecuencias de la revolución sexual. La explosión que ha habido en las enfermedades venéreas que se transmiten por contacto sexual. Es una desgracia de proporciones mundiales.
por sí solo. El SIDA ha causado tanto sufrimiento y ha costado tantas vidas que rivaliza con las epidemias más mortíferas de toda la historia. O sea que las consecuencias son terribles. Son incontables, ¿no? Desde de nuestros hijos, las enfermedades espirituales y también en el cuerpo, ¿no? Bueno, el Señor ya nos viene previniendo en Levíticos. Estamos estudiando los lunes con las mujeres, estamos estudiando el libro de Levíticos y justamente el lunes pasado estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? Y las consecuencias que trae las inmoralidades sexuales. Exactamente. Ya me llegó un mensajito a mí, Leandro Remus, nos está escuchando, de Ah, ahí está. Berazategui, que el Señor les bendiga. No sé si estás con tu mami, tu papi. Y me dice, muy cierto, algo que destruye la familia. No solo es el adulterio, sino también la violencia psicológica, es decir, los insultos, la falta de sujeción, el machismo y el sometimiento a la fuerza. ¡Wow! Sí. Son cosas terribles. Los estamos escuchando en la radio. Bendiciones. Bueno, y aquí también dice, bendiciones hermanas, qué bendición la palabra, muy necesario para estos tiempos. Y nos deja Colosenses 3, del 5 al 6, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Le mando saludos, soy José, como la canción, de Casa de Oración. José, te mandamos un beso, seguro que está allí trabajando, debe estar, ¿no? Estudiando, pero... O estudiando. Y nos está escuchando, ahí está, nos está escuchando. Creo que Cristina también está por ahí. Seguramente debe estar le Cris llega la por señal ahí. por ahí, ¿no? Sí, Que también le deseamos feliz viaje, se está yendo hoy, creo. Ah, bueno, mandamos saludo entonces. Sí. Los tratamientos y la investigación médica son muy costosos, hablando, ¿no?, también de las consecuencias físicas que trae, ¿no?, las enfermedades que trae el adulterio, ¿no? Y los tratamientos son muy costosos. Lo irónico es que todo esto resulta infructuoso debido a que tales enfermedades se propagan casi exclusivamente por la promiscuidad y las costumbres perversas. Cuando una persona se une sexualmente a otra promiscua, se une a decenas, centenas y hasta miles de personas. Eso es terrible, no me puede entrar en la cabeza, es horroroso, ¿no? El desmoronamiento del sentido de la responsabilidad hacia el matrimonio y la familia, así como la falta de lealtad y dedicación hacia el cónyuge, han contribuido grandemente a un constante aumento en las aventuras ilícitas. Cada día crece el número de personas que han adoptado las costumbres de llevar solo una relación casual, no un compromiso matrimonial. Como la nuestra es una sociedad de desechables, continuamente son desechadas las relaciones sanas y verdaderamente ilícitas. Me están llamando. Bueno, padres. En muchos casos los padres pasan apenas unos pocos minutos por día con sus hijos. No debe sorprendernos que la subcultura de niños despreciados y abandonados está creciendo constantemente. Nuestra sociedad está perdiendo de vista lo que en realidad es la familia. Como decía, el adulterio destruye la familia, pulveriza la familia, ¿no? Pulveriza, destruye totalmente, ¿no? Otra de las horribles consecuencias del libertinaje sexual es el tremendo número de hogares, como decíamos recién, deshechos, destruidos. Esto a su vez son causa de otros tipos de tragedias. La mayoría de los que sufren privaciones económicas viven con solo uno de los padres.
Tales hogares son uno de los factores principales en la conducta delictiva de muchos jóvenes, ¿sí? A veces vemos jóvenes en las calles, vemos en las esquinas hasta altas horas de la noche. Entonces nos damos cuenta que hay tantos problemas en los hogares. El primer problema es la falta del Señor, del temor a Dios en los corazones, aún de los cristianos. En realidad hablamos más que nada de los cristianos, ¿no, chicas? Claro, exactamente, sí. Porque no sé qué le podríamos pedir o qué Dios le podría exigir a uno que se rehúsa a venir, reconocer a Dios como su Salvador y Señor. Pues nosotros que le hemos reconocido a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él nos exige y nos demanda obediencia para que sea provechosa nuestra vida en Él. Como le decía el Señor al pueblo de Israel, yo soy tu Dios que te enseño para tu provecho. Y es provechoso ser enseñados por el Señor, ¿no? No tengamos de menos la palabra del Señor, no la subestimemos, obedezcamos. Mucha gente termina en la miseria, en particular las madres solteras con niños pequeños. El problema se agrava y se perpetúa cuando algunos de estos niños crecen, cuando ellos crecen, ¿no? El divorcio causa problemas más profundos aún. En algunos casos, la pelea por la custodia de los hijos se prolongan por años. Los hijos se transforman en rehenes de la situación, en un tire y afloje entre los padres, creciendo del amor y el apoyo, careciendo, del amor y el apoyo que debieran recibir constantemente de ellos. O sea, cuando se peca así, bueno, no hoy por se hoy piensa en nada. Hoy por hoy es muy común en las familias ensambladas, ¿no? O sea, papá, mamá se separaron, papá hizo su pareja con otra mujer y bueno, tiene sus hijos después con otra mujer, pero están los hijos de la primer mujer, ¿no? Y sabemos que todo eso trae contienda, porque hay celos de los hijos de la mamá con los hijos de la otra pareja y se arman líos. Después quizás en el tema, por ejemplo, las vacaciones, porque, o sea, ¿con quién me voy? ¿Me voy con mamá? Es todo un lío terrible lo que... ¿Y quiénes son los más perjudicados? Los chicos. Es terrible. Sí, es terrible, por eso el diseño del Señor es lo que el Señor quiere para la familia, para el esposo, para la esposa, para un hijo. O sea, el derecho del niño es tener un hogar, que tenga un papá, que tenga una mamá, que tenga cariño, calor, abrigo, que no le falte nada. Y es más, amor principalmente. Pero cuando no hay eso, cuando no es el diseño del Señor, o sea, aman otras cosas, dejan de lado a los niños y así a los jóvenes, y después dicen, no lo puedo dominar. Después dicen, no puedo, porque ellos no pudieron tampoco dominar, o sea, ellos no pudieron someterse a nuestro Dios, a su autoridad, a su dominio, a su señorío, para que sus hijos puedan también el día de mañana hacerlo con sus papás. O sea, no estar en el diseño del Señor, o sea, de estar con una mamá, un papá, el esposo cuidarse, esperar a una esposa, a un esposo. Esto trae la bendición que vemos por medio de la palabra, cuánta bendición. Pero también vemos por medio de la palabra lo que no se cuidan y que cometen adulterio, toda la calamidad que viene después. Y están solo esperando la calamidad, porque no hay. Pero hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos hallar la salvación, el perdón del Señor, y de ahí en más caminar en pos del Señor. Decir, Señor, perdóname todo lo que hice, mi familia está destruida, pero hoy te entrego a ti toda. O sea, hay esperanza en el Señor. Por eso aquel que está escuchando quizás tenga su familia, así como estamos diciendo, quizás sus hijos para un lado o por el otro, pero el Señor hoy trae a memoria y a conciencia el diseño del Señor. Y nosotros hemos desechado ese consejo alguna vez y vivimos situaciones malas, pero en el Señor hoy tenemos esperanza. El Señor puede edificar nuestra vida, puede aún perdonar, sanar nuestro corazón. Hay mujeres que fueron dañadas de verdad por maridos que fueron infieles, o viceversa, esposa.
pero en el Señor hay perdón. Yo veo muchos casos de quienes no perdonan, están más mal que el que hizo el tal pecado. Porque el que hizo el pecado quizás no se repitió, pero la otra persona no lo puede perdonar y se mueren en vida, porque vemos cómo se van desgastando los huesos, cómo su semblante va decayendo, porque pusieron toda una esperanza en un hombre, o en una mujer, o en un hijo, o en alguien, cuando no pusieron toda la esperanza en nuestro Dios. Dice que Él es el principio, o sea, Él es el verdadero amor que tenemos que tener. Y después de ahí va el esposo, va la esposa y va los hijos. El tema es que rompimos el diseño, no lo amamos a Él como Él es, como Dios es. Y por eso vienen muchas cosas, Claro. consecuencias. Claro. La verdad no es un tema terrible esto, ¿no? Y Ni siquiera, con nosotros. ni siquiera que nos haya cortado Cris, que nos dio más lugar, no nos va a dar el tiempo, Cris. La verdad que es un tema Es como que el Señor también que preparó, da para podemos mucho, decir, da para mucho. para que Él nos haga. Exactamente. Mucho antes del divorcio mismo, el cónyuge infiel causa gran daño, que es lo que decíamos, gran daño emocional y psicológico en su pareja y en sus hijos. Para muchos de ellos la decepción, la vergüenza y la pérdida del amor propio son permanentes. En tales circunstancias, un hogar no puede ya proporcionar el calor, la estabilidad y la seguridad que generan, ¿no? O sea, hay mucho que perder. Ya, a mí me llama la atención a veces gente cristiana que se separan y bueno, están esperando el divorcio, ¿no? Algunos. Se separan, pero siendo cristianos, y la otra cristiana también. No supieron arreglar en Dios sus problemas y ¿qué hicieron? A buscar a no bueno. Y esto no puede ser, el Señor está en contra de esto, de que cristianos tengan que estar divorciándose, separándose, por no tener la capacidad que Dios nos da el poder, dice. Porque dice la palabra del Señor que Él nos da el poder Sí, para perdonar, para poder restaurar. resolver Sí, todo esto. sí. Eso quiere decir que tenemos falta de perdón, que hay falta de perdón en el pueblo del Señor. Porque no le creemos al Señor cuando dice que no nos ha venido una prueba mayor de la que podemos soportar. Porque sí es terrible la infidelidad, pero el Señor nos da la capacidad y no le estamos creyendo. Eso es terrible. No le estamos creyendo al Señor que tiene Él el poder para restaurar nuestro matrimonio y aún nuestros hijos. Y la solución, Mari, es el Señor. El Señor. Es Él, porque hay muchos que también buscan en otros lados tratar de salvar su... Muchos van a terapia de pareja. En terapia de pareja no vas a solucionar nada porque, como bien veníamos diciendo, todo está en el corazón. El único que puede escudriñar los corazones es nuestro Señor Jesucristo. Ningún médico, ningún psicólogo, ningún psiquiatra te va a poder, ninguno que quiera solucionar, que ellos van, vos vas, pagás la sesión, ellos se llevan su dinero, pero el problema está ahí. El Señor quita el problema de raíz. El Señor, o sea, el Señor restaura, si hay algo que se rompió, si hay algo que está roto, destruido, el Señor lo restaura, lo vuelve a hacer Totalmente. nuevo como el alfarero. Él lo vuelve a hacer nuevo. Entonces, si nosotros creemos en eso, el Señor puede hacer cosas. O sea, hay mujeres que quizás han sufrido esto y quizás el amor se fue apagando, porque no, cuando te van haciendo daño, el amor también se va apagando. Pero el Señor puede avivar ese amor que había en ese matrimonio, porque el Señor le dice, o sea, yo te di la mujer de tu juventud, o sea, yo te la di, yo los uní, ustedes dos eran uno, y eso no se puede romper. Entonces, si les cuesta, lo que pasa que es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer los dos. Es un trabajo de los dos, con el Señor, con gente también en la iglesia capacitada, también para que ellos puedan hablar, conversar, pero todo se puede en el Señor. Todo se puede en el Señor. No hay cosa difícil, no hay cosa imposible para Él, ¿no? Y el Señor puede, si no había amor ya, si quizás pensaba que ese amor se terminó, el Señor puede hacer volver ese amor también y restaurarlo todo. Claro que sí. ¿Te ha gustado el perdón del Señor?
el que ha reconocido que fue pecador y que se merecía la condenación, el que ha reconocido de que era pecador y tenía que estar en el infierno, pero por su misericordia el Señor le perdona. ¿Cómo no perdonar? Eso es una evidencia de un cristiano verdadero, o sea, de que a pesar de todo lo que te pueda llegar a hacer o que hiciste, o sea, el Señor perdona, pero también restaura. Y también podés hacerlo al otro, al hermano que está en tu congregación, que quizás también cometió, y en vez de señalarlo, restaurarlo. O sea, sabés que está mal y no lo condenamos. O sea, es un tiempo no de condenación, sino es un tiempo de salvación. O sea, es un tiempo de misericordia, porque dice el Señor que las misericordias de Él se renuevan cada día. Y esto es un tiempo de gracia, por eso la palabra del Señor hoy nos habla, nos amonesta, pero va a haber un día de que no va a haber ya esta gracia. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento, que hoy es el día de salvación. Sí, ponerse a cuenta con nuestro Dios. Sí, y como le decía el profeta Oseas, ve, busca a una mujer adúltera, para que comprenda cuán grave es que su pueblo esté en adulterio. Para que sepan lo que se siente, porque el Señor estaba dolido de que ellos iban detrás de, ¿no?, de la idolatría. O sea, el Señor le dolía en el corazón. Entonces el Señor le manda eso. O sea, qué terrible lo que le... Qué no, feo pero que el Señor te ponga a esa prueba. Terrible. Porque a veces dice, ¿por qué mi esposo me hace eso? ¿Por qué mis hijos? Y el Señor nos muestra que así le hacemos muchas veces. Para que podamos sentir lo que otros sienten. Exactamente, ¿no? sí, sí. Sí, la verdad que es... Es tremendo, ¿no? Y cuando vos decías, no hay que andar tampoco aconsejando, sí, mi matrimonio está re mal, bueno, separate, ¿qué va a hacer? Búscate otra. Esa no es la voluntad del Señor. No. La voluntad del Señor es que Él, cuando nos casamos, nos dijeron, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Nadie puede estar dándose consejo tan terrible de, bueno, separate, y bueno, es así, no te cocina, es chinchuda, no te atiende, separate. No, yo creo que en el Señor todo se restaura. Amén. Sí, se están aconsejando cosas así muchas veces, se escucha por ahí. Había un comentario que había hecho Chuy una vez y decía, pero mi mujer es así, es como tonta. Y bueno, vos la elegiste. No. Y Chuy le dijo, bueno, la elegiste, o sea, nosotros elegimos. Te la dio el Señor. A veces cuando no esperamos en el Señor, elegimos, y elegimos mal, y después nos quejamos, pero bueno, ahora abstenerse a la consecuencia, y solo esperan en el Señor. No podemos separar por eso. No. A veces están casados y dice, estoy esperando en el Señor, que por ahí no es el que en realidad el Señor quiere. Y ahí estamos usando al Señor en vano. Ya estás casado y de ahí en más, bueno, obedece, humillate al Señor y el Señor va a hacer. ¿No? Escuchamos muchas veces eso. Ni siquiera fuera de o sea, ni siquiera si tu esposo no es cristiano, lo tenés que abandonar, dice la palabra del Señor. No. O sea que tampoco. Ni siquiera si tu esposo, esto también, ¿no? Porque hay mujeres que se agarran mal de los textos bíblicos. Y quizás, no, mi esposo no es cristiano. Yo quiero buscarme un esposo cristiano. Y lo abandonan a su esposo, ¿no? No, la palabra del Señor también dice, ahora no recuerdo, no sé si Mari se acuerda, pero donde dice de que si vos tenés tu esposo que no es creyente, no lo abandones, vos lo vas a santificar a tu esposo. O sea, tenés un trabajo vos como esposa que hacer ahí. Bueno, y a veces eso es lo que no queremos hacer. Exactamente. Ese trabajo tan difícil, es ese trabajo porque primero es humillarnos uno y reconocer que nosotros somos, para poder al otro ayudar. No, es la culpa de él es así. Uno empieza a abrir los ojos y empieza a saber todo lo que uno tiene, pero por medio del Señor nos abrimos los ojos. Pero ahí viene, nosotros elegimos. Y al Señor le agrada esto, de que nosotros seamos misericordiosos con el que tenemos al lado. Como Él tuvo misericordia y tiene cada día, porque cada día faltamos a nuestro Dios. Así que así no cometerás adulterio, ¿no? Y la verdad que necesitamos agua. Agua necesitamos. Agua, Cristina. Y como decíamos, chicas, los problemas son incontables. Sí. Lástima no trajimos el mate, chicas. Sí. Son incontables. Si ustedes supieran cómo quedan los corazones después de una traición, no
te pasaría por la cabeza volver a hacerlo, ¿no? El adulterio y la promiscuidad son sinónimos de la desgracia social. El costo real de la inmoralidad sexual es astronómico y es un costo que han estado pagando miles de millones de seres humanos desde tiempo inmoral. No sé, me parece que tenemos algún mensaje, chicas, no. Bueno, nos llamaron por teléfono. Sí, nos llamó el hermano Víctor y se está escuchando la programación y nos dejó Romanos 14 para que leamos y Primera de Pedro 3 nos dejó los versículos y nos hablaba de que hoy en las iglesias no se habla del pecado, que los disfrazan. Hablaba con el hermano y dice, cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? Sí. Y de ese le gustaba mucho la programación. Bueno, le damos gracias al Señor Damos gracias al Señor, sí. porque es verdad eso, que nos expone mucho. Y todos los que tenemos conocimiento de este mandamiento, lo debemos publicar, ¿no? Debemos publicar las obras del Señor, lo que el Señor quiere, demanda de nosotros, como hijos, como padres que somos también, ¿no? Así que dice, vamos a leer uno de los versículos que nos mandó ahí. ¿Lo tenés ahí? Sí, Primera de Pedro 3. 3, 1. Sí. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Sí, que esposas también, esposos, y a veces, esposos. A veces las esposas también son las que alejan a los esposos del camino del Señor. Sí. Están siempre, sí, ya te vas a la iglesia, y hay esposas que son terribles, ¿no? Y realmente el Señor quiere que seamos esas mujeres sabias, esas mujeres prudentes, esas mujeres temerosas. Dice un proverbio, la mujer sabia es del Señor. O sea, le pertenece al Señor. Entonces también nos habla a las mujeres, no solamente a los hombres. Si bien el Señor acá lo pone en primer lugar al hombre, porque Él le ha dado una responsabilidad. Él es el jefe del hogar. A Él le ha dado la responsabilidad de cuidar a su esposa, dice, como a su propio cuerpo. El que no ama a su esposa no se ama a sí mismo, y menos puede amar a Dios, ¿no? Si no ama a su esposa. Sí. Y luego, con ese amor que le tiene a su esposa, los hijos están viendo ese ejemplo de amor, de sujeción, de temor a Dios. Entonces todo va a andar bien si empezamos a obedecer al Señor. Pero si estamos siempre desobedeciendo al Señor y encima queremos cosechar algo bueno cuando no sembramos lo bueno, siempre se siembra lo malo y ya, ay, ¿por qué me va mal? Y porque estás haciendo todo mal. Claro. Vamos a buscar también Primera Pedro, ya que estamos ahí, 4:3, que tenemos otro verso para compartir. Las concupiscencias o codicias es una ficción desordenada e ilícita a los placeres materiales, sobre todo los sexuales. Es algo que la Biblia denuncia en forma tajante. El apóstol Pedro declaró esto ahí en Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominaciones e idolatría. La codicia, ¿hay alguna codiciosa por acá? ¿O algún codicioso del otro lado, codiciosa del otro lado que nos están escuchando? Bueno, los pensamientos de codicia son el comienzo, dice, del adulterio y la inmoralidad. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mire lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, y en Mateo 5, 27 y 28. Nos está hablando de que oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. No, hay un no rotundo. Sí, no rotundo del Señor. Contrario a los muchos piensan, las fantasías sexuales
sí son perjudiciales, sí son perjudiciales en gran manera. Como bien lo explicó el apóstol Pablo, ahí vamos a buscar Santiago 1:14, él explicó algo. Nuestros hechos se originan en nuestros pensamientos, como hoy hablábamos de los pensamientos, en los deseos que giran en nuestra mente. Estuvimos hablando mucho de la mente estos tiempos, ¿no? Exactamente. Nuestra mente, ¿qué estamos pensando? Bueno, hay mujeres y hombres donde creen que la fantasía no es algo, no es pecaminoso. Claro, creen que... No, porque dicen, no, es una fantasía, o sea, es algo, quizás, por ejemplo, un actor de televisión o una mujer de televisión, es Sí. algo inalcanzable, es algo platónico, total, o sea, yo fantaseo, ¿no? Es como que siempre tratan de disfrazar, de dibujar al pecado, ¿no? Es pecado porque, o sea, vos lo estás pensando en tu mente, ya estás, como dice, como recién leíamos ahí en Mateo, ya la estás codiciando. A ese hombre o esa mujer de la televisión, lo estás codiciando. Claro que sí. Santiago 1, 14 y 15, vamos a leer, ¿no? Sino que cada uno estando cuando de su propio... No, sino que cada uno estando cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso ahí entra, Mari, perdón, ahí entra lo que es la pornografía. Claro que sí. Ahí entra lo que es la pornografía, porque hay gente que piensa que no va ligado a lo que es no cometerás adulterio, la pornografía, porque la dejan de un costado, eso no entra, dicen, ¿no? Como que no pecan, porque solamente ellos miran, pero no cometen el acto, ¿no? Pero ahí en Santiago nos está diciendo que sí es pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso Pablo habla del pecado que mora en mí, ¿no? Sí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Sí. Pablo en una ocasión, ¿no? Y sí, no podemos decir que la pornografía no, mirar pornografía es pecado. Sí. Terminantemente Totalmente. el Señor lo prohíbe, ¿no? Porque va ligado al pecado, es un pecado sexual. Exactamente, sí. ¿No? ¿Verdad? Y así como también a las mujeres, por ahí algunas mujeres cristianas les gusta mirar mucha telenovela. Sí. Ahí hay adulterio, hay, ¿qué más? Robo, hay Mentira. engaños, mentira, hay codicia, hay, pero de todo. Ese es un caldo bien rico Sí. venido, ¿no? Del mismo De la carne. infierno, Sí. para engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. Así Exactamente, que sí. mucho cuidado. Por eso Pablo nos dice que nos renovamos pues en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? A través de la palabra del Señor. Como decía mi esposo, de lo que estás lleno, eso te domina, Sí. ¿no? Si estás lleno de telenovela, entonces estás todo el tiempo pensando y ya, ¿y cómo va a suceder? Ay, mira lo que le hizo, ay, mira, le engañó. Sí. Es terrible, hay mujeres que se la pasan mirando tele, Sí. realmente. ¿Y cuándo oran? ¿Cuándo El buscan al tiempo Señor perdido, para...? ¿no? ¿Qué Sí. tiempo perdido? Es un tiempo ¿Cuándo perdido. oran? ¿Cuándo tienen comunión con el Señor para librarles de todas las tentaciones que le van a venir? Porque nadie puede decir que las tentaciones no van a venir. Estamos rodeados en un mundo lleno de maldad. Sí. Entonces, si no nos escondemos en las manos del Señor, nos puede pasar cualquier cosa. Y aún podemos decir, bueno, esto no cometimos nosotros, o sea, podemos decir, no, yo no cometí, pero también está en la palabra del Señor cuando está el adulterio espiritual. Sí, Y ahí ya vamos todos, eso es terrible. porque la palabra del Señor en 1 Timoteo 4 dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Esto es lo que hablábamos hoy, de que aún la iglesia tolera el divorcio. Y mandarán a abstenerse de alimento. Bueno, esto lo decía Pablo, le decía a Timoteo, porque todavía ejercía la ley de comer alimentos impuros e impuros.
Pero cuando habla de hoy podemos, aún teniendo la palabra del Señor y no dándole a la congregación el verdadero consejo, estamos reteniendo, estamos violando la ley del Señor. No damos todo el consejo, como llamaba nuestro hermano hoy, no, porque no quieren que se exponga la verdad. Y eso también es adulterar la palabra del Señor. Claro que sí. Y guarda con eso, que también es ¿Te terrible. gusta o no te gusta? ¿Le guste o no le guste a la iglesia? Esto es lo que dice la palabra del Es lo que Señor. dice la palabra. Le guste a quien no le guste, es la palabra del Señor. Mira, Mari, la palabra adulterar significa alterar o eliminar la calidad de pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio, ¿no? En lo que es, por ejemplo, lo que hablábamos de la palabra del Señor, eliminamos la calidad de pureza de la palabra. ¿Qué hacemos? Venimos con nuestros argumentos humanos y enseñamos eso. O sea, le damos un poquito de Biblia y le damos un poquito de argumento humano. Eso es alterar la palabra, adulterar la palabra del Señor. Alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sabemos de que la persona que adultera miente. Ahí es otro mandamiento también, el mandamiento número 9, que también están infringiendo, ¿no? Ahí. Entonces, tergiversan la verdad. Le dicen, no, estoy allá, pero estás allá, en otro lado, ¿no? Y no estás solo encima. Entonces, eso también significa adulterar una cosa o, por ejemplo, lo que era en la palabra del Señor también, ¿no? Como Pablo también hace una analogía del matrimonio, Sí. o sea, de la iglesia, que somos nosotros, como hijos de Dios, la iglesia, y nuestro esposo es el Señor, si somos nosotros fieles a nuestro Dios. O sea, Él dice que va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin mácula, sin arrugas, dice, su vestidura limpia, o sea, porque Él es santo. Y como ayer hablábamos en la iglesia, cuando traían la palabra de las mujeres, decía que Él es santo. Por eso su pueblo santo debe ser, por eso hablamos del pecado, porque tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. Y nos quedan 4 minutitos, nos estás diciendo. Yo tengo 57, 3 minutos. Tres. Ya nos están echando, así que chao. Y bueno, yo quería solamente que me des un segundo. Y esta versión de ahí en Malaquías 2:13 dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen. ¿Por qué Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado? Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio. Así dice el Señor, Dios de Israel, el Dios nuestro, dice Él odia el divorcio. Así que, hermanos míos, en esta tarde, aunque la palabra viene dura, pero la palabra de Dios es alimento y te quiere corregir para que no tengas como fin, como lugar como último lugar de reposo el infierno, sino que Él quiere que te corrijas. Él quiere que busques al Señor de todo tu corazón y empieces a hacer su voluntad. Así que el Señor les bendiga en esta tarde y si Dios quiere volveremos. Así que...